Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 125. Primera Samuel, capítulo 1 al capítulo 4. Salmo 124. San Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 19. Primera Samuel capítulo 1. Había un hombre de Ramá-Tajim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, la otra Penina. Esta había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sabaoth en el santuario de Silo. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Un día Elcana ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Penina y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo. La otra vez revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Ese día, después de que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijito. Lo consagraré a Yahvé para que el resto de sus días y la navaja no pasará por su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Ándate hasta que se te pase la borrachera. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí entonces le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le respondió: ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió, y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano, y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana, y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, pues decía: se lo pedí a Yahvé. Elcana, su marido, subió
con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio como lo hacía cada año y cumplir su promesa. Ana no subió, sino que dijo a su marido: cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé y se quedará allí para siempre. Elcana le respondió: haz como mejor te parezca, quédate aquí hasta que no le des más pecho y que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo: perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me concedió lo que le pedía. Yo ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. Entonces Ana pronunció este cántico: mi corazón se alegra con Yahvé, llena de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de sus bocas. Yahvé es un Dios que todo lo sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompe el arco de los poderosos, pero de fuerza se ciñen los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. La que era estéril tiene 7 partos, otra con muchos hijos queda sola. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. Yahvé empobrece y enriquece, Él humilla pero luego levanta. Saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol, para que se siente entre los grandes y para darle un trono de gloria. De Yahvé son la tierra y sus columnas. Sobre ellas el mundo estableció. Él guía los pasos de sus fieles, pero los malos desaparecen en las tinieblas. Pues no por la fuerza triunfa el hombre, cuando truena en los cielos el Altísimo. Los que odian a Yahvé son aplastados. Yahvé manda hasta el confín del mundo. Da la fuerza a su rey y hace invencible a su ungido. Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño se quedó al servicio de Yahvé, bajo la custodia del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos desalmados que no respetaban a Yahvé, ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote mientras se estaba cociendo la carne y con un tenedor de 3 dientes picaba en el caldero o en la olla o en el cántaro o en la vasija, y todo lo que picaba el tenedor era para el sacerdote. Así se hacía con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, llegaba el sirviente del sacerdote y decía:
el que estaba ofreciendo el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote. Él no aceptará carne cocida, sino únicamente carne para asarla. Y si alguien le respondía: espera primero a que se queme la grasa, luego toma lo que quieras, le replicaba: no tienes que dármelo enseguida, sino lo tomaré a la fuerza. El pecado de esos jóvenes era muy grande a los ojos de Yahvé, porque desacreditaban la ofrenda que se hace a Yahvé. Samuel era todavía un niño. Estaba al servicio de Yahvé y llevaba una vestimenta de lino. Su madre le confeccionaba todos los años una pequeña túnica que le llevaba cuando subía con su marido para el sacrificio anual. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Yahvé le dijo: te dé hijos de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé. Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel, mientras tanto, crecía bajo la mirada de Yahvé. Elí era muy viejo. Supo lo mal que se portaban sus hijos ante todo Israel, pues se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda de las citas. Les dijo: ¿por qué se portan así? Todo el mundo me habla de sus fechorías. No, hijos míos, lo que oigo no es nada de bueno. Ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador. Pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, no hicieron caso a los consejos de su padre, pues Yahvé ya había decidido su perdición. Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba tanto a los ojos de Yahvé como a los ojos de los hombres. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: escucha esta palabra de Yahvé. Me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto a las órdenes de Faraón. Lo elegí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod delante de mí. Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas que los israelitas sacrifican por medio del fuego. ¿Por qué ahora desacreditan los sacrificios y las ofrendas que he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que conmigo, y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Por eso, esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa, la de tu padre, permanecería para siempre a mi servicio. Pero ahora dice Yahvé: se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Vendrá un día en que te romperé los brazos a ti y a la familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. Verás todo el bien que haré a Israel, mientras que tu morada quedará sumergida en la angustia. Nunca más se verá en ella gente de edad,
Haré que permanezca siempre cerca de mi altar uno de tus descendientes para que lo vean sus ojos y sea humillado. Pero todos los demás que nazcan en tu casa perecerán por la espada de los hombres. Tú mismo tendrás una señal de lo que sucederá. Tus 2 hijos, Hofni y Finjas, morirán ambos el mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel, que actuará según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido. Los que queden de tu casa vendrán a arrodillarse ante él por una monedita o por un mendrugo de pan y dirán: dame, por favor, algún cargo en el sacerdocio para tener un pedazo de pan que comer. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho. Y dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llaman, responde: habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa desde principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juró a su casa que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó: ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios
Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. En esos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Eben Aezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas, y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios, que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar, haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron: ¿qué significa esa inmensa aclamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. Ay de nosotros, porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo, filisteos, luchemos como hombres, no vayamos a someternos a esos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla. Los israelitas fueron derrotados, cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron de entre las filas de Israel. El arca de Dios cayó en manos enemigas, y los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, murieron. Un hombre de Benjamín escapó y llegó ese mismo día a Silo, con sus ropas destrozadas y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar, Elí estaba sentado en su sillón muy cerca del camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Este hombre pues trajo la noticia al pueblo y surgió una gran lamentación. Cuando Elí la oyó, preguntó: ¿a quién se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para informarlo. Elí tenía entonces 98 años, tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí:
vengo del campo y de batalla. Hoy mismo fui de las líneas. Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo. Tus 2 hijos murieron también, y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla, atravesándose en la puerta. Se rompió la nuca y murió, porque el anciano era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finjas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al saber la captura del arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores, se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres que la asistían, al verla que estaba a punto de morir, le dijeron, ánimo, ánimo, has dado a luz un niño. Pero ella no respondió, ni puso atención. Puso al niño el nombre de Icabod, no donde está la gloria. Porque dijo, la gloria ha sido arrancada a Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido. Al decir la gloria, se refería al arca de Dios. Salmo 124. De no estar el Señor en favor nuestro, que lo diga Israel. De no estar el Señor en favor nuestro, cuando el mundo se lanzó contra nosotros, nos habrían devorado vivos en el fuego de su cólera. Entonces las aguas nos habrían arrollado y el torrente pasado por encima. Entonces habrían pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa de sus dientes. Nuestra alma como pájaro escapó de la red que puso el cazador. La malla se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. San Lucas capítulo 17, versículo 1 al 19. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre el que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofrece 7 veces al día y otras tantas, vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando, cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo, le dicen acaso, entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él
porque hizo lo que le fue mandado. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado.